Hola, buenas tardes. Pues hoy, como he sabido, pues toca culto de oración y tal. Y como, pues, por motivos H, pues hoy quiero compartir con vosotros, pues, la palabra de Dios en esta tarde para empezar la reunión. Y me gustaría que me acompañarais a un versículo muy conocido y como estamos en momentos de oración, pues es la oración por excelencia y me gustaría coger solo un trocito, ¿no? Y que dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y está en Mateo 6:9. Y, y quiero poner, pues solo voy a coger una palabra y es nuestro, ¿no? La palabra nuestro pues engloba muchas cosas y pienso que Dios no es posesión de nadie exclusivamente, ni de los ancianos, ni de la a nivel nacional, sino es todos podemos ser hijos de Dios. Pienso que esa es la palabra nuestro, o sea, porque nos engloba a todos, ancianos, miembros, desde el que está barriendo hasta el que sale delante predicando, ¿no? Y pienso que en esta tarde pues lo podemos llevar así, ¿no? Muchas veces nosotros pues como nos sentimos pequeños, pues lo que hacemos es que vamos al anciano, vamos al pastor, vamos al consejo de diáconos a pedirle que oren pues por un determinado, tienes un problema de salud, tienes un problema de que conoces a alguien o lo que sea, y nosotros no vamos directamente a Dios, siempre utilizamos a otras personas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere nuestras oraciones con nuestros sentimientos, nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos. Y Él va a estar ahí, siempre escucharnos. Por eso que lo único que el Señor te pide es que seas de corazón limpio y estés dispuesto a arrodillarte y a pedir perdón y a seguir adelante y ser testimonio y ser testigos de Él. Por eso que en Mateo 5, 23 y 24 dice: por lo tanto, si traes ofrendas al altar, allí si tienes algo contra un hermano, contra una hermana, debes dejarlo allí y solucionarlo primero, antes de ponerte a orar, porque si no no tiene sentido la oración. Es una oración vacía y sin nada. Y por mucho que tú te dirijas al Consejo de Ancianos, esa oración no va a ser contestada. Por eso en esta noche, pues, eh, todos los que estamos, creo que hemos dejado nuestras cargas, hemos dejado nuestras dificultades, hemos dejado nuestros egoísmos a los pies del Señor y hemos hablado con las personas que hemos tenido algún problema o alguna dificultad. Y por eso estamos aquí para orar y para darle gracias a Él, Señor. Y bendice a cada uno de nosotros. Por eso hoy en este momento es un momento para darle gracias y alabanzas a Él. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, y después de los temas de oración que hemos intercedido por aquellos que no conocen a Cristo, por los enfermos, también tenemos algunos entre nosotros. Y como apuntaba antes Marisa hace unos minutos, hoy por causas de fuerza mayor, por imprevistos de última hora no hemos podido tener la reunión de modo presencial como nos hubiera gustado, pero aún así damos gloria y alabanza a Dios, porque en las manos de Dios, como decía el salmista David, están nuestros tiempos. Desde luego las parábolas de Jesús son apasionantes y no nos cansamos de ellas, ¿verdad? Pero en el preludio de una serie de parábolas, en el capítulo 15 de Lucas, leemos los dos primeros versículos. Leo Lucas capítulo 15 versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Desde luego, qué bendición oír a Jesús. A veces apasiona oír a ciertos hermanos, ciertas hermanas, ciertos siervos de Dios, pero qué mejor que oír a Jesús. Me atrevo a decir que cualquiera de nosotros daríamos, no sé si todo, haríamos más que todo por poder asistir a una de estas predicaciones, a uno de estos sermones, de estas enseñanzas de Jesús. Estos dos versículos nos describen el auditorio que Jesús tenía delante, ¿verdad? Pero lo más interesante es que quien conocía el auditorio no es el evangelista Lucas, ni siquiera Mateo, que también nos lleva este pasaje, lo tenemos en su evangelio, sino que Jesús era el que conocía a ese auditorio como conoce tu corazón y como conoce el mío también. Jesús nos conoce, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Seguro que cuando vamos a una reunión, y hoy hemos querido tenerla y no ha podido ser, hemos ido con el mejor de nuestros deseos. No hemos ido, espero, a murmurar, como los escribas y fariseos. Pero, ¿a qué vamos a una reunión? Me encanta ver a los hermanos, y esto de esta tarde que hemos podido saludarnos algunos. Me encanta, lo necesito. Pero no me diferencio nada si no voy de los escribas y fariseos, sino nada más que voy a ver a mis hermanos. De hecho, la gente que iba a Jesús, y vemos en otros pasajes, muchas veces iba en familia. Desde luego que es una bendición cantar alabanzas, expresar gratitud a través de la música. Y para ahí tenemos el libro de los Salmos. Desde luego, con nuestras alabanzas agradecemos a Dios, igual que hacían en aquellos tiempos. Agradecían a Jesús los milagros que Él hacía en sus vidas. Pero el centro de todo no es ni siquiera la comunión unos con otros, que eso nos lleva, no es las alabanzas que forman parte de nuestro culto, sino que el centro de todo, como en este pasaje, y no tenemos tiempo hoy, el centro de todo es Jesús, es oír la palabra de Dios. El centro del culto, de la reunión, no es ni siquiera lo que oramos, no es lo que cantamos, no es el vernos, que todo eso es necesario. Pero si no tenemos la palabra, si no tenemos meditación en la palabra de Dios, estamos perdiéndonos lo esencial. Muchas veces nos quedamos con que donde están dos o tres, Él está en medio nuestro. Sí, Él está en medio nuestro si le buscamos. Porque puede ser que esté en medio nuestro y le estemos ignorando. Quisiera ver también en este auditorio dos actitudes, dos provechos diferentes, dos acciones, dos corazones, vamos a decir así, diferentes. Por un lado, versículo 1, se acercaban todos los publicanos y todos los pecadores para oírle. En mis notas he anotado los publicanos y pecadores, los desesperados.
Los publicanos, como bien sabemos, era gente que estaba al servicio del Imperio Romano. Y era gente señalada, era gente que se consideraba traidora a la causa palestina. Se les consideraba que estaban al servicio del invasor y se les repudiaba, se les vejaba, se les insultaba. Los publicanos tenían fama de usureros, de robar a manos llenas. Recordamos el caso de Zaqueo más adelante en este mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Si algo he defraudado, o sea, decía, mira, si me pillan, o sea, si ven que tengo algo que he robado, porque era lo habitual entre ellos. Pero es muy interesante, y a mí me ha llamado mucho la atención, que los que cita en primer lugar a los publicanos, y Mateo era uno de ellos. Mateo había sido un publicano que ahora era discípulo de Jesús. Desde luego, el impacto del cambio en la vida de Mateo tuvo que tocar profundamente, tuvo que destrozar, valga la expresión, el corazón de sus compañeros. Y ver el cambio que había habido en él tuvo que ser una cosa impactante. Por eso, en este jueves 24 de octubre, me planteo cómo influye el cambio, cómo influye la obra que está haciendo Dios en mi vida, cómo influye eso en los demás, en mis familiares, en mis compañeros de trabajo, cómo influye en mi hogar, cómo influye en mi relación con los vecinos, etcétera, etcétera. Me llama la atención que la actitud de los escribas y fariseos, mira con la gente que come, se sigue repitiendo hoy. Muchas personas dicen, es que a vuestras reuniones va todo tipo de gente. Y suelo responderle que la reunión, la iglesia, es un hospital. Vamos los enfermos. Yo no voy a Montecelo, no voy a un hospital si no estoy enfermo, voy a hacer una visita. Pero cuando voy, digamos, de motu propio, es porque necesito ir. Y lo confieso, a veces no me gustaría ir, pero debo ir por mi propia salud. Iban, dice, todos los publicanos y todos los pecadores. No solamente iban los publicanos, sino los pecadores, quiere decir, iba lo más granado, entre comillas, de la sociedad. La gente con mala reputación. No solamente iban publicanos, sino personas cuya conciencia les redarguía de pecado. Y es muy interesante la expresión redarguir. Redarguir, según el diccionario, significa convertir el argumento contra quien lo hace. Es decir, iban acusados por su propia conciencia. Oímos a Jesús, oyen a Jesús, aquellos que se reconocen, que nos reconocemos, pecadores, que como en este tiempo, hace unos 2000 años, necesitamos la palabra viva de Dios en nuestra vida. Desde luego, decía que los publicanos y los pecadores eran los desesperados. Y eran los desesperados porque estaban hambrientos de palabra viva, estaban hartos de palabra muerta, estaban hartos de la religiosidad de los escribas y fariseos, estaban hartos de todo lo ceremonioso, lo religioso, lo que carece de sentido. Estaban hartos de todo porque no había amor. Si no tengo amor, nada soy. En segundo lugar, y no me puedo extender mucho como me gustaría, en segundo lugar veo a los escribas y los fariseos en el versículo 2. Y pensé, y los que habéis visto ya me conocéis, pensé en un programa de televisión. Los escribas y los fariseos era el jurado de Got Talent. ¿Sabéis este programa de televisión que hay donde va la gente? Y hay una serie de personas que hacen de jurado, intentan buscarle las cosquillas a los que actúan o apreciar. Aparentemente van a ver, pero lo que van es a ver dónde lo pillan.
Los escribas y los fariseos, desde luego, eran el jurado de Got Talent, con todos mis respetos hacia ese programa y hacia los que trabajan en él. Los escribas y los fariseos conocían las Escrituras, pero no conocían a Dios. Y eso es lo más terrorífico. Conozco a personas que se declaran ateas y conocen la Biblia de pe a pa, pero no conocen a Dios. Tenían a Jesús delante y lo consideraban a Jesús un equivocado de las cosas divinas, incluso a veces le llaman blasfemo. Y ante esto uno puede plantearse, ¿acaso Jesús no podía cambiar el corazón de ellos? Sí que podía. Solemos decir que Dios es todopoderoso y desde luego así lo proclamamos. Pero Dios es todopoderoso, pero no lo ejerce como una imposición, sino que lo ejerce soberanamente sobre aquellos que buscan su voluntad. Jesús podía haberles cambiado el corazón, como cambió el corazón de Mateo, como cambió el corazón de Zaqueo, como cambió mi corazón y espero que también el tuyo. Pero ellos no querían. Dios no va a cambiar nuestros conceptos, por muy evangélicos que seamos, por muy cristianos que nos llamemos. Dios no va a cambiar nuestras ideas si no estamos dispuestos a moldearnos, a dejarnos moldear en sus manos. Así lo dice el apóstol Pablo después a una sociedad religiosa, en la epístola a los Romanos: renovad vuestro entendimiento. Renovarnos, no quedarnos en lo antiguo. Cuando veo estas actitudes de los fariseos y los publicanos, los fariseos y los escribas, me pregunto, ¿cómo oímos un sermón? ¿Cómo procesamos un sermón? ¿Cómo procesamos una meditación? Estoy seguro que cada uno de los que oiga, si el Señor lo permite, esta reflexión limitada, porque soy limitado, pero espero que con poder de Dios, porque espero que sea palabra de Él, cada uno seguramente oiremos una predicación diferente. A veces, como los publicanos y los pecadores, sacaremos una lección. Veremos la presencia de Dios en nuestra vida, supliendo nuestra necesidad. Pero confesémoslo. Y ahora que nadie nos ve, nada más que estamos tú y yo, frente a frente. A veces somos el jurado de Got Talent. A veces somos como los escribas y fariseos. A veces somos ese jurado calificando, descalificando el sermón. El sermón fue largo. El sermón le faltó profundidad. O este sermón iba a por fulanito, por menganito. O este sermón iba por mí. Bueno, sí, el quien predicó lo hizo contra ti, dará cuentas a Dios. Pero si quien predicó no lo hizo contra ti, lo hizo honestamente, queriendo ser instrumento de Dios, a quien Dios le va a pedir cuenta de tu rechazo es a ti. A veces somos como ese jurado de escribas y fariseos, buscando posibles faltas. Ellos buscaban faltas porque no tenían amor. A veces buscamos faltas porque olvidamos que el sermón nos ha reflejado y nos remueve nuestra conciencia. Y como los que acusaban a la mujer adúltera allá en Juan, vemos el pecado en los demás, pero no lo vemos en nosotros. A veces simplemente descalificamos al predicador. El tiempo pasa y debo concluir. Me pregunto cómo fue la vuelta a casa de este grupo. Después hay una serie de parábolas. Si el Señor lo permite, iremos viendo alguna en algún momento. Iremos viendo algunos detalles de algunas parábolas. Pero me pregunto cómo fue la vuelta a casa. Yo espero que, me imagino, entiendo,
que la de los publicanos y pecadores fue con un corazón tocado. Muchas veces decimos no salgas de la reunión igual que has entrado. Y yo creo que esto es lo que ellos practicaron. ¿Cómo volvemos a casa después de una reunión, un domingo, un jueves? ¿Cómo profesamos lo que hemos oído cuando termine este vídeo? ¿Viendo faltas donde hay bendición? ¿O habiendo disfrutado de la palabra de Dios? ¿Sabes? Desde luego, lo hermoso del discurso de Jesús, lo hermoso, lo apasionante del discurso de Jesús, era que lo que decía era palabra de Dios viva y eficaz, como espero que lo haya sido esta reflexión. ¿Cómo responderemos? ¿Somos los desesperados o somos el jurado? ¿Somos los necesitados o somos los sobrados? Respondamos delante de Dios.